Hola, Rontin Dragón aquí, con un nuevo video. Y quiero hablar de algo que me quedé reflexionando también, tras las reflexiones que he estado haciendo, y incluyendo la del Joker. Una de las razones por las cuales odio el entretenimiento para adultos es porque se reduce a unas cuantas cosas. Violencia, sexo, drogas, vulgaridad. Este, Violencia, sexo, drogas, vulgaridad, crimen. Esas cinco cosas es lo que es el entretenimiento para adultos, al menos en Occidente. Hay lugares en los que no, pero muchas veces en Occidente es así. No, no me gusta, no me gusta eso. O sea, ya me tiene harto. Que la gente habla de, ay, es algo maduro, es algo adulto porque tienes un pene en la pantalla. O porque alguien está hablando de algo sexual. Y mucho del entretenimiento, sobre todo la comedia adulta, es así. O porque hay violencia. Por ejemplo, justamente la película del Joker es una película para adultos. Y es porque es muy, muy violenta. Y no desmerece. Lo que estoy diciendo es que ya estoy harto de que todo el entretenimiento para adultos es así. Por ejemplo, BoJack Horseman, Rick and Morty, Ugly Americans, situaciones violentas, situaciones sexuales, obscenidad, vulgaridad. Eso no es adulto, eso no es maduro. Le voy a decir por qué. Hay gente muy inmadura, sobre todo mocosos idiotas, que caen en eso, que caen en la violencia, que caen en encontrar entretenido lo sexual, lo vulgar, lo obsceno, lo sucio. No todo lo sexual es sucio, ni vulgar, ni obsceno. Hay cosas sexuales que son simplemente eróticas. De hecho, yo puedo decir que hay una división entre erotismo y porno y que yo prefiero el erotismo. Pero nunca ves tan seguido en Occidente algo que digas es entretenimiento adulto, porque es reflexivo, porque es filosófico, porque es serio, porque es difícil de manejar, o simplemente por el hecho de que requieres de cierta madurez para entender el chiste. No es muy común. No es muy común hoy en día y eso justamente me saca mucho de onda. ¿Por qué nos hemos vuelto una sociedad occidental tan vulgar? Y hablamos de Occidente. ¿Por qué nos hemos vuelto una cultura occidental tan vulgar, tan hostil y tan violenta que no hay contenido adulto tan enriquecedor, que no hay contenido adulto maduro? Que el contenido adulto es porque técnicamente es ilegal que los niños lo vean y no por el hecho de que a los niños no les pueda interesar o de que los niños no puedan reflexionarlo lo suficiente o de que los niños no lo encuentren lo suficientemente tenido gracioso. Es muy poco, sí lo hay, es muy poco. Por ejemplo, yo puedo decir, The Office, The Office es un programa para adultos, porque un niño no va a entender la mayoría de esas situaciones, porque justamente es una comedia situacional que un niño no va a entender, porque justamente un niño no va a entender lo estresante que puede llegar a ser una oficina. E incluso un adulto que no ha estado en una oficina le va a ser más difícil entenderlo. Cuanto más cercano a eso estás, más lo vas a entender. O por ejemplo, justamente, ya lo he mencionado antes, Senko es una serie para adultos. ¿Por qué? Porque está hecha, dirigida a los hombres de oficina japoneses que llegan a su casa cansados y solos. Justamente es el protagonista. Eso es un entretenimiento para adultos que no es sexual, que no es vulgar, que no es obsceno, que no es violento. Hay muy poco, hay muy poco. Y no es que sea nulo, pero creo que debemos de reconsiderar qué es lo que nos define como adultos y qué es lo que nos define como gente madura. Ahorita lo que define la adultez básicamente son dos cosas, el dinero y el sexo. Y lo que define la madurez son dos cosas, el sexo y la violencia. No es así como se debería definir la adultez ni la madurez, porque hay gente muy inmadura, sexualmente activa, sobre todo en las universidades. Hay gente muy violenta y muy inmadura, y de hecho al revés, la violencia puede llegar a ser una fuerte señal de inmadurez. Hay gente muy inmadura que gana mucho dinero. Tenemos una definición muy retorcida de lo que es ser un adulto, de lo que es ser maduro, de lo que es contenido maduro, contenido para adultos. Y en parte es culpa de la sociedad. Y no hablo así como, ay, la sociedad nos corrompe, sino que es culpa de que nos hemos acostumbrado a proteger a los niños de estos temas, a mantener a los niños fuera de la política, a mantener a los niños fuera del dinero, a que los niños no deben ni de entender la parte teórica del sexo. Yo pienso que deberían entender el marco teórico, no la parte práctica. No los precúberes no, ni siquiera tienen ganas de eso, pero entender el aspecto teórico, como en un libro de biología. Los protegemos de la violencia al punto de que les hacemos creer que en el mundo no existe la violencia, que la muerte no existe.
Y eso hace que cuando crecen y salen al mundo real, se topen con que todo es una mentira y se vuelvan locos. O bueno, no volverse locos así como clínicamente, pero sí que pierdan mucho del control sobre su vida, que sufran de depresión, que sufran de nihilismo. Y sí, voy a decir, el nihilismo es casi como una enfermedad, caen en el nihilismo porque se dan cuenta que el mundo no es como se los pintaron, entonces todo debe ser una mentira. Que tengan miedo a una sociedad hostil, que es una realidad. Que no entiendan que hay que tener ciertas responsabilidades, que hay que tener cierta disciplina en las cosas, y sobre todo en el sexo. Por eso hay muchas madres solteras, porque llegan a la adultez y no entienden que hay que tener responsabilidad. Ni los padres ni las madres lo entienden y entonces lo que producen es un montón de bastardos. Hemos hecho el entretenimiento infantil tan censurado en Occidente, que para nosotros nuestra definición del entretenimiento adulto es básicamente todo lo que no es censurado. Y dado que no censuramos la intelectualidad, dado que no censuramos la comedia, dado que no censuramos las emociones, dado que no censuramos la sentimentalidad ni la reflexión, entonces justamente programas como The Office, este, Senko, ¿qué otro programa? Porque hay también otros tipos de entretenimiento adultos. Pero en general, otras obras dirigidas para un público adulto, por ejemplo, este manga que quiero hacer una reseña y ya lo empecé a leer, Oyasumi Pum Pum, es justamente entretenimiento adulto. Es muy maduro y te maneja temas serios, y sí maneja temas sexuales, sí maneja violencia, pero en general te maneja la vida. En general te maneja temas, por ejemplo, de cultos, de cosas así. Ya después hablo en más detalle, porque es muy pesado y me ha costado leerlo. Pero justamente te maneja temas serios, no nada más te maneja la parte adulta que se censura en general a los niños. Hemos censurado tanto a la sociedad que no reconocemos eso como entretenimiento adulto porque no está censurado, porque no sentimos la censura, porque no sentimos la necesidad de proteger a los niños de eso. ¿Quién va a sentir la necesidad de proteger a los niños de Office o de Senko? Senko es la cosa más adorable e inofensiva que hay. Kobayashi's Dragon Maid también, o sea, es entretenimiento adulto, tiene uno que otro chiste sugestivo, una que otra situación sugestiva, pero no es violento, no es realmente sexual, simplemente es entretenimiento adulto porque maneja situaciones más maduras, maneja temas, por ejemplo, del amor y cosas así, samurai flamenco, yo diría que es justamente algo dirigido a adultos, porque un adolescente se aburriría mucho con algunas de las partes de la serie, con el tema de la importancia del amor, con el tema de reconocer que hay diferentes formas de amar a una persona, que hay diferentes formas de amor, que hay diferentes formas de expresar el amor. Muchos de esos temas, Speedgrapher, es violento, es sexual, pero no es lo que lo hace adulto. Lo que lo hace adulto es abarcar estos temas de criminalidad, que sí, ya había dicho que se reduce mucho al crimen, pero no solo de criminalidad, de la complicación social, de la corrupción, de la importancia de una economía estable en lugar de una economía basada en apariencias. El tema de la economía es un tema que se debe de considerar algo adulto. ¿Qué otra obra? Es que hay muchas obras ficticias que se pueden usar en referencia, pero que cuando las ves, algunas de ellas no las vas a censurar y otras vas a censurarlas, pero por las razones que ya mencioné antes. O sea, repito, Senko-san, Kobayashi Dragon Maid no están censurados, porque a nadie, o sea, los puede ver un niño sin que los deje mal de la cabeza, según la gente que habla a favor de la censura, y sin que se quede sumamente confundido, bien visto de manera más realista. The Office no es, o sea, un niño puede ver The Office y no le va a afectar mucho mentalmente. Incluso de Big Bang Theory, un niño puede verlo y reírse, y entonces no es considerado entretenimiento adulto porque no te deja traumado, porque no es sexual, porque no es violento, cuando a veces tiene cosas que sí vale la pena verlas desde un ángulo adulto para sacarle otra cosa nueva. A mí, The Big Bang Theory no me gusta y no lo encuentro gracioso, ni tampoco Friends. Pero cuando uno observa algunos de los personajes, por ejemplo a Rush, a Leonard, te quedas pensando en el tipo de personas que son y en qué los llevó a ser así, y es interesante, y te puede llevar a alguna que otra charla intelectual. The Office, pues, lleva a charlas intelectuales. Aún así, esto no es considerado como entretenimiento adulto, porque no es violento, no es sexual, no es obsceno. De lo poco que he visto de entretenimiento adulto que no es violento, sexual ni obsceno generalmente, y que aún así es considerado entretenimiento adulto, es Doctor House. En Occidente. En Asia hay más.
gimnasia hay mucho material que se puede decir es adulto sin llegar a eso. Por ejemplo, una obra que no es realmente violenta ni obscena y que yo encuentro como fascinante, como entretenimiento adulto, es justamente es Arjuna, que es una serie justamente sobre temas ambientales y sobre temas sociales, con mucho comentario. Por ejemplo, una parte que me encanta es justamente una en la que es para mí una de las partes más valiosas de la serie, en la que está un chico confrontando a su padre sobre el hecho de que su padre trabaja en una empresa todo el día y que es una empresa que ha estado causando problemas y que está contaminando y toda la cosa. Y el padre le dice que cómo puede protestarle si él siempre le ha dado todo el dinero que quiere y todas las cosas que quiere. Y él lo que le dice es los objetos no reemplazan al amor. Y su padre se detiene y entonces y te manejan esta idea de que hay una fuerza espiritual que está dañándolo todo. Y cuando le dice eso y llega eso a su padre, esa fuerza espiritual deja a su padre. Y es fascinante, o sea, es fascinante porque lo que le está plantando es que son dos personas ya adultas que están hablando como adultos y que están hablando de sus problemas y afrontándolos. Y está todo este trasfondo sobrenatural y la magia y el dios del tiempo, pero al frente está esa discusión entre ellos dos. Y eso es fascinante y eso es adulto, eso es maduro. Yo lo vi cuando tenía 16 años, eso es maduro, eso es entretenimiento adulto. Otro ejemplo, y aquí en este canal, mi público me ha recomendado cosas que yo digo es entretenimiento adulto. Otro ejemplo, Serial Experiments Lane, que ese no me lo recomendaron, lo vi desde antes y por eso es que no le hice reseña. Es bastante adulto porque es profundo filosóficamente y no es realmente sexual, aunque a veces se manejan temas de sexualidad, y no es realmente violento, aunque se maneje el tema de la violencia, no, se maneja el mundo y el desorden que hay en el mundo y sobre todo el contacto con la tecnología en ese mundo e ideas de espiritualidad, de unificación espiritual, cosas así a través de la tecnología. Eso es entretenimiento adulto. Yo lo vi cuando tenía como 15 años. Una disculpa, me he dado cuenta que yo veía cosas que no deben estar viendo y que algunas no les entendí y otras sí les entendí y aún así todas me gustaron y que incluso las vuelvo a ver y reflexiono más. Otro ejemplo es otro ejemplo de entretenimiento adulto que llegué a ver estando más joven, trato de recordar, estoy tratando de refrescar mi memoria un poco. No, no es de cuando, no, esto no lo vi cuando era más joven. Haibane Renmei, del cual hice una reseña antes, es entretenimiento adulto porque un niño se va a aburrir. Yo lo encontré relativamente aburrido en algunos capítulos y aún así lo interesante justamente era ver cómo lidiaban los personajes con las situaciones y justamente el misterio que había en ese mundo, o sea, de por qué la situación es así. Y es que justamente te habla de la condición social en la que están, esa es la trama central, la sociedad en la que viven y justamente su lugar en la sociedad y cómo interactúan estos personajes con la sociedad. Eso es entretenimiento adulto y nadie lo ve así. Nada más van a decir, ah, sí, es una serie que hace que los niños se queden dormidos. No, no, eso es entretenimiento adulto. Y en cambio te pongo a un niño de 10 años a ver Rick and Morty y va a entender todos los chistes y se va a torcer de risa. Y me consta porque yo conozco a niños de 10 años que se ríen viendo La Familia del Barrio. Y a mí me da asquito La Familia del Barrio, sobre todo desde que los vi. O sea, antes lo veía y cuando los vi viéndose con eso fue así como, chino, soy un mal ejemplo y dejé de verlo y ya no me gustó. Entonces, tomando en cuenta eso, es una realidad. Que ese no es entretenimiento maduro, ese no es entretenimiento adulto. Entretenimiento maduro es justamente Haibane Renmei. Es justamente que las escenas cómicas son escenas de la vida diaria que encuentras graciosas porque tienes la madurez para decir, oh, a mí me ha pasado. Incluso, por ejemplo, puedo decir que otras series más ligeras, incluso, y más cómicas y más bobas, que se sienten más como entretenimiento adulto. Por ejemplo, esta serie, Gabriel Dropout, son situaciones de escuela y todo, pero te da risa siendo un adulto porque dices, es que todo esto, o me han pasado cosas así porque es justamente la vida diaria. Todos esos slice of life están dirigidos básicamente a adultos, no a niños. O sea, sí, sí lo puede ver un niño y encontrarlo divertido y gracioso, pero en realidad están dirigidos a adultos, porque justamente son situaciones por las que los adultos han pasado, no todas, dependiendo del país en el que vives. No hay un slice of life de la vida diaria mexicana, si lo hubiera sería muy gracioso, este, pero justamente todas esas comedias de slice of life existen porque lo que ves es
justamente la comedia de la vida diaria, lo gracioso que pueden llegar a ser las cosas. Por ejemplo, una escena favorita mía de Gabriel Dropout, una de mis escenas que más me dan risa, es una conversación que están teniendo esta Rafael con, si mal no recuerdo, era Dina, que son un demonio y un ángel. Y están hablando de cosas, de experiencias que tenían en común, ¿no? De cómo el del mundo humano es tan diferente al mundo en el que ellas vivían. Y de repente una de ellas dice, sí, ¿y te ha pasado a ti? Y esto es algo gracioso porque justamente yo no sabía si fuera cierto o no, yo nada más lo había oído. Dice, ¿te ha pasado a ti que cuando dejas demasiado tiempo la ropa en la lavadora huele feo? Sí, yo no sabía eso hasta que llegué al mundo humano y lo encontré muy gracioso. Y pues porque yo ya lo había oído, ¿no? O sea, que si dejas demasiado tiempo, o sea, yo no sabía si fuera cierto o no, pero ya, o sea, yo pensaba que era como una queja que tenía esta persona, pero ya había oído, ¿no? Si dejas demasiado tiempo, la ropa en la lavadora huele feo. Y cuando lo mencionaron, me acordé de eso y me quedé pensando que es justamente la vida cotidiana, pero un niño que va a andar pensando en que dejar mucho tiempo la lavadora algo huele feo. Entonces, ese es entretenimiento adulto, pero es apto para todo público. Pero ese chiste un niño puede que no lo entienda, ese chiste de que justamente estén hablando de experiencias de las labores del hogar, un niño, no un adolescente, un niño, no lo va a entender. Pero un adolescente, un adulto sí. Ese es entretenimiento maduro por el simple hecho de que en el contexto, es un contexto que no va a entender un niño. Que no va a entender un niño que nunca ha tenido que lavar ropa. Que no va a entender un niño que nunca ha vivido por su cuenta. Esas cosas, esas cosas son entretenimiento adulto y la gente no lo piensa así, o al menos entretenimiento más maduro que justamente algunos de los programas considerados como para adultos. O sea, por ejemplo, más maduro, por ejemplo, que South Park, que Rick and Morty, que Ugly Americans. Y aún así, todos estos programas tienen sus momentos de muchísima madurez, en los que te plantean temas que pues, no son relevantes para un niño. Por ejemplo, South Park maneja muchos temas sociales. Este, Ugly Americans te maneja justamente que por más buenas intenciones que tengas en una agencia del gobierno, siempre va a ser un desastre. Rick and Morty dice que es menos maduro de esto, si aún así te planteaste alguno que otro tema maduro en las primeras dos temporadas, ya en la tercera se le por el camino. Del pepinillo. Y la cuarta ni me molestó en verla. Este, pero lo que quiero decir es que hay mucho entretenimiento maduro, mucho entretenimiento para adultos. Y piensa, esto es para adultos, esto a un niño no le va a interesar. Básicamente puedo decir que si un niño se queda dormido y un adulto se ríe, eso es entretenimiento para adultos. No tiene que tener sexo, no tiene que tener violencia, no tiene que ser pornográfico, puede ser erótico. Pero si un niño se queda dormido y un adulto se ríe, es entretenimiento para adultos. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide. Si quieren ver más videos así, suscríbanse al canal. Este, los videos de entretenimiento son los martes. Los videos de los videos de temas generales son los jueves y los videos de temas serios son los viernes. Que tengan un excelente día.